Con respecto al vender, hoy haríamos como una última práctica en aula, pero después ustedes van a seguir practicando y van a enviar a la plataforma en forma de tareas, y esa práctica va a servir como proceso, ya que el segundo parcial va a consistir en una corrección del vender de las tres formas, ¿verdad? Una corrección en forma cuantitativa y también en las dos formas, cualitativa más el informe. Ese va a ser el examen. Mientras ustedes practican, porque van a ir quedando como tareas, nosotros vamos a ir desarrollando ya el test, el otro test, el WIS. Y el final recién va a ser una corrección del WIS, ¿no? De un test. Entonces, por eso después lo demás ya va a quedar como práctica, ¿sí? Bueno, les mandé, está en el grupo de WhatsApp un test para que podamos corregir. Sería del Profe, caso, ¿sí? ¿hasta qué hora tenemos para entregar? No Porque entendí. yo, por ejemplo, ¿hasta qué hora tenemos para entregar la tarea? ¿Hasta qué La de, hora? la de La de hoy hoy. Mm. es, Pues yo recién salí, por ejemplo, de mi trabajo, pues estoy en mi auto. no, es esta tarea de hoy, que todavía no empezamos, ¿verdad? Ujú, Vamos a hacer la corrección cuantitativa ujú. para supervisar, y después lo que va a quedar realmente de tarea es que ustedes saquen el percentil, la equivalente, los indicadores neurológicos, los emocionales y el informe. Y esto es lo que mandaría. Ok, Y no les puse fecha, no les puse una fecha de entrega tope, pero sería para socializar el próximo lunes, el próximo martes, perdón. O sea, sería ok, toda la semana. Después las otras tareas que les voy a ir poniendo, ustedes van a aplicar el vender y hacer las correcciones para que puedan también hacer práctica de administración y corrección. Listo, entonces, ¿tienen a mano para hacer la corrección del vender? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, pueden mirar pueden mirar la foto y vamos a ir corrigiendo. Muy bien, ¿alguien que quiera leer Profe, el ítem? ¿Sí? ¿vas a querer que proyecte la imagen? Dale, proyecta, por favor.
Listo, profe. Muy bien, gracias. Bueno, ahí pueden leer. Tardó 11 minutos para hacer el test. El motivo de remisión es por dificultad en la materia de comunicación y también por su conducta inquieta. Empezamos con la figura A. Pueden fijarse, distorsión. 1A, distorsión de la forma. 1B, desproporción del tamaño. 1A, si me pueden decir, No, profe. no. 1B, Tampoco. No. tampoco. Ítem 2, rotación. No. Tampoco. 3, integración. No. No. Bien, ahora miramos entonces la figura 1. Figura 1. Ítem 4, distorsión. No. Ítem 5, rotación. No. No. Ítem 6, perseveración. No. No. Ok. Pasamos a la figura 2. Ítem 7, rotación. No llega a los 45 grados, profe. No llega. Sí. Ítem 8, integración. Tengo mis dudas. ¿Sí? Para mí que sí. Para Integración. mí que sí tiene, Sí. ¿Tiene integración? para mí que Desde sí mi tiene, punto de vista, sí, pero no estoy segura. ¿En qué consistiría tu apreciación? ¿Dónde estaría la falla? Si puedes explicar. Es este, este círculo grande que se ve a la izquierda, ese no consideren porque la hoja estaba perforada, ¿sí? Porque dice que a partir de... no, tres. No, algunos tienen cuatro, creo. No estoy viendo bien porque estoy desde el teléfono nomás. Dice que a partir de cuatro ya se considera... eh, 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 mm, 4 hileras sí, y no hay ninguno dice con uno, 4. veo cuatro, no sé si estoy ¿Dónde? viendo bien. No, todos tienen 3. Hilera 3 era la hileras. parte horizontal, ¿verdad, profe? Sí, las hileras son horizontales y las columnas son verticales. No hay, No, profe. no hay 4 hileras, entonces integración no hay. Es 9, perseveración, Yep. No. tampoco tiene. Entonces pasamos ahora a la figura 3. Figura 3, tenemos número 10, distorsión. 1, 2, 3, 4. No sé si vos tenés el original, profe, pero yo... 5 o más puntos. Este es considerado como un círculo, profe. Círculo pero rellenado.
Ok, entonces 1, 2, este. Es círculos vacíos serían, Estos dos. sí, esos dos. Y es este que está más arriba también es un, A este. sí. Bueno, pero tres nomás hay. Ujú, ya cumple. Entonces distorsión no hay. Rotación Tampoco. tampoco. 12 sería integración. Tiene dos partes, dos No, profe. se ve líneas continuas. No cumple. Bueno, entonces acá tampoco tenemos falla. Pasamos a la figura 4. La figura 4 es, el ítem 13 es rotación. No hay rotación, ¿verdad? Integración, si hay separación o que una figura le entre al otro, No. tampoco tenemos. Entonces, figura 4 no hay nada. Figura 5. En la figura 5, ahí tenemos. El ítem 15 es distorsión. En distorsión, ahí agrando, Carlos, bastante para poder ver si hay algún punto convertido en círculo. No sé si yo nomás, pero Este, ve todo mal. ese es, aunque no esté, aunque sea un círculo abierto, igual este se considera un círculo. Acá hay otro, ¿verdad? Dos. 1, 2. Este podría ser, profe. Dos. Sí, dos nomás. Y este. Y este que está parcialmente rellenado. Bueno, nos llega a 5. Entonces, dejamos. Rotación, No. tampoco tenemos. Integración, si hay una pérdida de la gestal, tampoco. Pasamos a la figura 6. El ítem 18 es distorsión, que tiene parte A y parte B. Distorsión, ángulos, algún ángulo en vez de curva, Mm, acá, profe. Pero no. ese podría ser uno, y de por ahí acá este también podría ser, pero necesitamos 3 o más ángulos. No. Por lo tanto, no es un criterio para puntuar. Y líneas rectas, que es 18B, tampoco tiene. 19, integración, en caso de que estén separados las dos líneas o solamente unidas en la punta o toda integrada, tampoco. Y por último, perseveración, 6 o más curvas en cualquiera de los dos lados, que tampoco hay.
Bueno, la figura 6, entonces tampoco tenemos nada. Pasamos a la figura 7. La figura 7 es el ítem 21, es distorsión. 21A es desproporción del tamaño, uno tiene que ser el doble del otro. Si acá hay una desproporción del tamaño, pero no llega a ser el doble. Es decir, más grande, pero no el doble. ¿Sí? Entonces tampoco podemos puntuar por eso. Y 21B, si hay, por ejemplo, omisión de ángulos, tampoco, ¿verdad? Rotación, tampoco tiene. Integración, si uno le atraviesa al otro o está separado, tampoco. Entonces la figura 7 tampoco puntuamos. Y pasamos a la última figura, que es la figura 8. El 24 sí, profe. Ok. Si bien observamos que la figura tiene ondulaciones, no es una figura perfecta, ahora no está bien hecha, pero sin embargo, los ángulos tienen. Entonces el 24, que es distorsión de la forma, tiene todos los ángulos, por lo tanto no hay distorsión, y rotación tampoco. Por lo tanto, es cero error. Si nos vamos ahora a la tabla 10 años, un mes, cuando ustedes se encuentran así con números que son iguales, por ejemplo, tenemos que 0 puntos, tenemos que tomar el máximo. En ese caso tomamos el máximo y nos va a dar en ese caso es 95 de percentil. Un puntaje superior. Y si nos fijamos en la edad equivalente, 0 puntos va de 11 años 0 mes a 11 años 11 meses. O sea, como tiene 10 años un mes, sería un año adelantado en respecto a su maduración. Entonces ese sería nuestro resultado en relación a la parte cuantitativa. Lo que sí, bueno, después, como tiene 0 puntos, no hace falta hacer ningún tipo de cálculo para indicadores neurológicos, simplemente van a poner que no se presentan o no se observan indicadores neurológicos. Pero sí se presentan indicadores emocionales. Y ahí sí, si pueden citar ustedes algunos indicadores emocionales que observan. Pueden fijarse en los apuntes y... Yo creo que tiene re confuso, profe, uno de los indicadores. No entendí. Uno de los indicadores que
se puede, es orden confuso. Alguien que pueda decir que ahí están los indicadores emocionales. Ah, pero esas son las conclusiones. ¿No tenés los... Espérame, no, profe, no tengo. Pero si me esperas un ratito te soluciono eso. Un ratito. ¿Pueden los demás acceder a los indicadores emocionales si tienen a mano? Bueno, podemos ir leyendo. ¿Se acuerdan lo que era orden confuso? Ahí está. Muy bien, perfecto. ¿Se acuerdan que era orden confuso? Ahí está, profe. Bien, gracias. A ver, ¿cómo está el orden en este test? Hay un buen orden, profe, o sea, ¿A vos qué te parece que es? ¿Es orden confuso o es orden y sucesión de las figuras? Porque como los dos son opuestos, digamos, es uno de los dos nomás. y la verdad que, profe, esta imagen, sí, a ver, esta imagen como es la última y lo puso al lado de la figura A, por ejemplo, o sea, no correspondería, no sé si tiene que ver algo con eso. Porque acá está el A, 1, 2, 3, 4, 5, después el 6. O sea, para mí que hay un orden confuso. No hay una sucesión. Pero voy a orden confuso. Para los demás, ¿cómo les parece que es? Y para mí también, viendo así, tiene orden confuso, profe. Según el ejemplo que está en ¿Alguien, porque se ve desparramado. ¿alguien recuerda qué es el orden confuso y qué es orden y sucesión de figuras? El orden confuso era, o sea, no podía planificar y ordenar las figuras como están en la tarjetita, ¿verdad? Todo es ordenado. El orden en que dibuja. Sí, Por ejemplo, es orden y sucesión de la figura si dibuja en forma ordenada uno debajo de otro. Por tipo ejemplo, la secuencial. A, 1, 2, 3, 4. O puede hacer también una hilera ordenada a la izquierda y continuar a la derecha, pero siguiendo el orden. O puede hacer es uno al lado de otro, pero siguiendo el orden. ¿Sí? Entonces, en ese caso es orden y sucesión de las figuras. Pero, del momento que altera el orden, ya es un orden confuso. Acá empezó con la A, después siguió abajo 1, 2, 3,
pero después ya siguió al lado el 4, después subió el 5, después subió el 6, bajó el 7, después otra vez subió el 8. Entonces hay un desorden en cuanto a la ubicación en la hoja. Entonces, un primer indicador de acá observado sería orden confuso. Sí, se le pone confusión mental también ahí, profe. ¿Cómo? Se le pone confusión mental. No, todavía no. Todavía No, no. primero ponemos el indicador. Ujú. Después, siguiendo línea ondulada, ¿les parece que hay o no? No, En ninguna figura. no. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Que no presenta. Ujú. Sin embargo, sí presenta. La figura 8, sus líneas son onduladas. En vez de ser líneas rectas como tienen que ser, hay ondulación de la línea. Entonces, aunque sea en una figura, ya es línea ondulada. ¿Sí? Profe, Entonces, Sería, sí, profe, te hago una consulta. sí. En la corrección, nosotros no le puntuamos por el tema que no hay, o sea, presenta Se todos los ángulos. entrecorta y no te... Sí, Escucha, podés repetir. No sé si los demás escuchan bien o yo nomás escucho un recortado. No se le escucha bien a Carlito. ¿Le escuchan bien? Sí. Sí, profe. profe, Entonces, te sí, repito de vuelta. En la figura 8, si nosotros le puntuamos como eh, un indicador emocional el tema de las líneas onduladas, entonces nosotros le teníamos que haber restado, o sea, le teníamos que haber dado un punto de distorsión de la forma porque en teoría hay, según vos, presencia de líneas onduladas. En mi caso, por ejemplo, yo no veo líneas onduladas, veo ángulos. Y nosotros por eso no le puntuamos en ese lado. no. El indicador cualitativo es que esta línea, por ejemplo, tiene que ser una línea recta. No tiene que tener estas ondulaciones, pero no llega a ser ángulo. ¿Entendés? Ondulación nomás es. Sin embargo, están presentes los ángulos, por eso es que no pusimos como una falla porque ángulos tiene. Pero la línea no es una línea recta, sino que tiene estas ondulaciones. Acá tampoco no es recta. En la Acá parte de un abajo poco. se nota mucho. Ah, Sí. Es a por esto eso. no te referís, profe, a esto que sube, baja, a esto, ¿verdad, profe? Acá, por ejemplo, sube. Ok. Bueno, entonces, siendo otro indicador rayas por círculo, no hay ninguno. Aumento progresivo de tamaño, tampoco. Macrografismo, en el sentido que tiene que ser uno el doble del otro, o sea, macrografismo, que significa que es el doble del tamaño de la tarjeta, no hay. Micrografismo, que sería lo contrario, es mitad del tamaño de la tarjeta, podría ser la figura 2. La figura 2 es pequeñita, pero ahí los círculos que están formados, estos círculos, ahí también tenemos que considerar si es la mitad del tamaño de la tarjeta. A ver, voy a mirar.
Porque para eso necesitamos tener, sí, ahí en esa figura hay un micrografismo, en la figura 2. En la única, lo demás no. Entonces, cuando se presenta una situación así, de que en una sola figura, no es en general, es como que da la intensidad de la interpretación que le damos, ya que micrografismo es ansiedad, timidez, retraimiento. Nosotros pondríamos que presenta un poco de ansiedad y retraimiento, ¿sí? Porque es en uno solo. Bueno, siguiendo líneas suaves, los trazos es lo que justamente vamos a ver en la clase práctica, porque eso únicamente tenemos que mirar en papel. No podemos interpretar de una foto, porque interpretaríamos mal, ¿verdad? La presión del lápiz. Pero en este caso, entonces yo les cuento nada más, ¿verdad? Líneas suaves no tiene. Líneas firmes y continuas tampoco, porque el simple hecho que en la figura 8 las líneas no sean firmes, sino que están un poco onduladas, ya dejamos de poner que sean firmes y continuas, porque en este caso sí es en general, todas las líneas. Líneas fuertes sí tiene, entonces el indicador líneas fuertes ponemos. Repaso de líneas. Repaso de líneas también observamos en la figura A. Segunda tentativa no hay. Expansión tampoco. Constricción tampoco. Borrado es, ahí sí les cuento, ¿verdad? Borrado sí hay en la figura A. Y hubo un poco de borrado también en la figura 6. Superposición no hay, fragmentación tampoco. Sustituciones y omisiones. Acá consideramos en forma cualitativa, consideramos la sustitución de círculos por puntos, aunque la sustitución no sea el indicador que te pide para el análisis cuantitativo, que te pide 5 o más. Como este es un análisis cualitativo, el hecho de que haya una sustitución o una omisión, el hecho de que exista, aunque sean 2 o 3, ya ponemos el indicador de sustitución. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que en la figura 3 había un poquito, no era nomás la cantidad requerida, pero ahí y en la 5 también. Entonces ahí tenemos otro indicador, rotación no, separación no, manchas y tachaduras no. Bueno, entonces, Profe, ¿cuál fue el último? ¿Sí? ¿sí? ¿Cuál fue el último? Sustitución. Listo, entonces ustedes lo que harían es, después de sacar esto, pondrían ya, o ya escribiste la conclusión, Carlos. No, profe, no, todavía no hizo. O sea, ese es de otro ejemplo. Ah, bueno, entonces queda para que cada uno haga la conclusión. Y recomendación, tienen que relacionar con el motivo de consulta, ¿sí? Darle una respuesta al motivo de consulta.
¿Listo? Entonces ahora ya vamos a pasar, si no hay si quieren preguntar algo y si no, vamos a pasar ya al whisk. Por lo menos vamos a empezar con el whisk. Todo bien hasta ahora, pues. Ok, empezamos entonces. Voy a presentarles. A ver, este. ¿Se está viendo ahí? Sí, profe. Profe, esa barra de abajo puedes darle clic en ocultar. Ahí. Estaba tapando. Sí, sí, ahí ya, genial, profe. ¿Quieren más grande? Vos podés presentar, profe. No, pregunto si quieren más grande, de tamaño mayor. Yo creo que sí, para que sea ¿Sí? más. Bueno. Bueno, esta es una escala, o sea, un test de inteligencia de Wechsler para niños, que se llama WIS-5, ¿sí? Es el test de inteligencia más difundido a nivel mundial, el más importante, el más completo, es el más utilizado, o sea, tiene todo lo positivo, digamos. Y hasta el momento es el mejor test de inteligencia que hay, porque hay muchos test de inteligencia, ¿verdad? Hasta el momento es el mejor de uso clínico, eminentemente clínico. Porque si bien el año pasado vimos el Raven, el Raven es un test de inteligencia, pero muy limitado. El Raven nos da solamente un resultado que es la inteligencia general, así en general como está. Y como que está saturado en ciertas áreas de la inteligencia, ¿sí? Se utiliza más para, a lo mejor cuando necesitamos algo, tener una idea más rápida, para algo más general, cuando tenemos que evaluar a lo mejor a un grupo, a un grado completo, o en caso de una selección de personal, es para esas situaciones, para orientación vocacional, para esas situaciones es lo que más se utiliza, pero es el WIS utilizamos realmente cuando queremos evaluar toda la área cognitiva, hacer un diagnóstico, planificar un tratamiento a partir de ahí, ¿eh? Porque es un test muy completo. Y no, es medio impensable que si nosotros tendríamos que evaluar a un grado completo nos va a llevar mucho tiempo porque es bastante largo para administrar y para corregir. Bien, si uno compra el test, acá un poco se presentan los materiales que trae el test, ¿sí? El test suele venir o en una caja o en un maletín porque tiene muchos materiales. Entonces hay dos manuales. Un manual que hace referencia a toda la parte más teórica del test, es cómo, cómo se estandarizó el test, en dónde, la muestra que se obtuvieron, los resultados, perdón, que se obtuvieron, la parte estadística, la confiabilidad, la validez del test, todo ese proceso de investigación del WIS está en un manual, ¿verdad? Es también la adaptación del test
original a, a una lengua, ¿verdad? A un idioma y a un país incluso. Como el WIS original es americano, ¿verdad? De Wechsler, que es el autor, la traducción del inglés a diferentes idiomas se hacen en los países y también de acuerdo a las editoriales que son las que financian, porque la estandarización misma lleva años y es muy costoso. Entonces, a nosotros lo que nos llega son el test estandarizado de México, que es en la editorial Manual Moderno. También nos llega de la Argentina a través de la editorial Paidós. Es también de España a través de la editorial TEA. En otros países, probablemente cada uno también tiene su estandarización, pero desconocemos por qué no llega acá, ¿verdad? De esos 3 lugares sí. Bueno, entonces tenemos, aparte de ese manual, tenemos otro manual que es el manual de aplicación y corrección completo. Luego tenemos cuadernillos, llamamos cuadernillos a unos, digamos, unos cuadernos donde están los estímulos en forma de dibujos a color para ir mostrando de acuerdo a la prueba que tenemos que administrar. Entonces, para eso están los cuadernillos. Luego hay una caja y dentro hay unos cubos. Hay 9 cubos. Estos cubos tienen una parte todo blanco, tienen una parte que sería todo rojo y hay partes que tiene dividido rojo y blanco. Entonces son 2 caras de cada color. Estos cubos tendrían que ponerse de acuerdo para ver cómo conseguir. Porque de esto tenemos copias, está informatizado. Estas son las hojas de respuestas que también tenemos, pero los cubos, por supuesto, tienen que ser en real, digamos, ¿verdad? Cubos reales. Entonces hay una opción, mandar a hacer unos cubos y hacer pintar. Otra opción es que hay ya casas como EduKit, por ejemplo, que se dedica a hacer materiales didácticos y ya tienen luego para el WIS. Entonces se compra. Y no sé si hay otra casa también que se dedica a hacer juegos didácticos, pero esas serían las opciones. Y estos otros materiales tienen que tener por lo menos esto que son los protocolos de los test, es que sí necesitan una fotocopia para administrar a cada persona. Son varias hojas, los protocolos tienen varias hojas cada uno y son como 2 protocolos para cada persona. Los estímulos sí se podría mantener, si ustedes desean, se puede mantener en forma digital y cuando administran le van pasando las imágenes. Entonces, administran con la computadora, digamos, para ir pasando esas imágenes, porque la otra opción sería hacer la impresión de esos, ¿verdad? De hecho, la fotocopiadora que está enfrente a la universidad ya tiene la matriz para fotocopiar. O sea que si se le pide, quiero un juego completo del WIS, ella les prepara, ¿verdad? Esa es la opción. Pero tienen que saber que los estímulos a color tienen su precio, ¿verdad? Salen caros. Y el manual de aplicación y corrección
también tienen la opción. Yo no, vos tenés, Carlos, el manual de aplicación y corrección. Yo no Sí tengo, profe. tenés. O sea que yo no encontré un poco. Estuve buscando. Entonces nos vas a pasar otra vez. Entonces son todos los materiales más 2 lápices, ¿verdad? Que trae. Y bueno, el día que ustedes trabajen con este test, realmente van a tener que comprar porque ya saben que por ética no se puede tener copias. Ahora sí, para practicar sí, para aprender sí, pero después como profesionales tienen que tener el original. Y sale carito. Bueno, entonces empezamos. ¿Qué es el WIS 5? Es una escala de inteligencia para niños de aplicación individual solamente y se administra desde los 6 años hasta los 16 años, 11 meses. Refleja el funcionamiento intelectual en varias áreas específicas. Las áreas específicas de evaluación son el área de comprensión verbal, que su sigla es CB, el área visoespacial, que su sigla es BE, de razonamiento fluido, que es RF, memoria de trabajo, que es MT, velocidad de procesamiento, BP, y después tiene una puntuación global general. Es el cociente de intelectual total. ¿Por qué WIS 5? Porque el WIS pasó por un proceso de actualizaciones y la mayoría de los test que son antiguos van pasando por diferentes revisiones. Hay algunos que no, entonces caducan y ya no se edita más, ¿verdad? Como fue, por ejemplo, el test muy famoso anterior a este, que se usó por mucho tiempo, que era el Terman y Merrill, cuando el año pasado comentamos en precursores de la psicometría, hablamos de, ¿se acuerdan? De Galton, Cattell, Binet, que Binet fue el primero que creó un test de inteligencia que se llamó Binet y Simon, que después de fallecer Binet, sus discípulos continuaron y ahí fue el Terman. Y después Terman con Merrill continuó adaptando, actualizando, y ese test se usó hasta 1974 realmente. Y después ya no se editó más. Ya no se actualizó, no se editó, se dejó de usar y caducó. Pero por suerte, ahí ya estaba el reemplazante del Terman, que era el WIS, ¿verdad? Que originalmente el WIS se creó en 1949, después de la Segunda Guerra Mundial. También originalmente era de 5 a 15 años. Y se fue usando ese test hasta que tuvo una primera revisión en 1974. Ahí se llamó, por lo tanto, WIS-R, que quiere decir WIS revisado. Ese WIS-R duró hasta el año 1993, que se hizo la adaptación, y salió la tercera versión del WIS, que se llamó por eso WIS 3, que se aplicó desde 1991 en algunos países, pero siempre acá siempre en Paraguay llega después de varios años. Entonces, pero más o menos 93, 94 se utilizó ya acá hasta el 2003 que llegó el WIS 4. Ese es un test que la cuarta
revisión, no duró ya muchos años porque se volvió a revisar de vuelta. Y a partir del 2014 tenemos el WIS 5, pero acá no llegó en el 2014, acá llegó en el 2017. Así que para nosotros es relativamente nuevo, digamos, la utilización. ¿Qué pasa cuando hay una revisión? Todo lo demás ya no sirve, porque se actualiza, se estandariza de nuevo, pasa por todo el proceso estadístico de vuelta y lo demás ya caduca. Lo demás se tira, digamos, así de simple. Profe, Sí. ¿y qué pasaría con los profesionales que siguen utilizando? Hace poco, por ejemplo, leí el informe de una psicóloga que le evaluó a un chico con el WIS 3, por ejemplo. Inservible. Se rechaza. Se rechaza. Dale, profe. Ni siquiera fue el 4. No, y por eso justamente me sorprendió, pues fue el 3. Y yo así, este ya no sirve. No sirve. No. Bueno, para poder un poco entrar en contexto, podemos decir que el WIS tiene muchas pruebas, tiene como subpruebas, ¿verdad? Es un test, pero se vuelve a componer de varios tests, otra vez, por áreas, ¿verdad? Y esos tests se llaman principales, los que son obligatorios de administrar. Son 10 tests que sí o sí hay que administrar. Y después están los tests opcionales, que son aquellos que si por alguna razón uno quiere administrar, administra, pero sería para ahondar más en un área que necesitamos saber más, o puede ser a veces una prueba análoga a otra que no estamos seguros si se administró bien. Entonces serían esos los casos, ¿no? Y acá también está, digamos, el listado de todas las pruebas. Y hay algunas pruebas que son totalmente nuevas en relación al WIS 4. Y otras pruebas que son las mismas que el WIS 4, pero igual está modificado, ¿verdad? Hay entonces pruebas nuevas, las mismas pruebas, pero modificadas. Y por eso hablamos acá de cubos, semejanzas, matrices, son los nombres de las pruebas, y algunas pruebas pertenecen, por ejemplo, al área, me voy a la anterior, hay pruebas que son partes de comprensión verbal, hay otras pruebas parte de visoespacial. De cada uno de estas áreas específicas, esto se vuelve a subdividir en generalmente 2 pruebas principales y 2 opcionales. Para tener así como un ejemplo de cómo son cada una de las pruebas, podemos mirar rápidamente en qué consiste. La primera prueba, que es la prueba de cubos, que para eso es lo que se necesitan esos cubos que les dije que tienen que comprar o mandar a hacer. Ustedes se van a organizar cómo. Esos cubos se le practica, digamos, como un ejemplo al examinado, y después se le va mostrando del cuadernillo, hay unas figuras que tiene que copiar. Nosotros le mostramos la imagen, este es un ejemplo de la imagen, y le pasamos, en este caso, 4 cubos para que el niño copie. Y ese tiene su tiempo. Hay pruebas que tienen un tiempo límite
y hay otras pruebas que no tienen tiempo, ¿verdad? Pero todo eso te indica, todos los criterios de administración están detallados paso a paso cómo se administra, ¿sí? Entonces, esto para saber en qué consiste, y cada una de las pruebas también está midiendo aspectos específicos intelectuales, ¿sí? Acá tenemos percepción de la forma, tenemos, por ejemplo, atención, que también tiene que manejar para hacer esta prueba, lo que es orientación espacial, también lo que es motricidad, porque tiene que manipular los cubos. Por eso cada prueba tiene sus aspectos específicos de evaluación. La prueba de semejanzas es una prueba verbal. La prueba de cubos es una prueba que está dentro de lo que es inteligencia práctica, digamos, ¿verdad? Entonces, hay algunas pruebas que son más de inteligencia práctica y otras de inteligencia verbal. La segunda prueba, que es de semejanzas, consiste en que le decimos dos palabras, y el niño lo que tiene que decir es en qué se parecen, no en qué son iguales. Y empezamos acá, por ejemplo, con el inicio es un ejemplo para que se entienda, y después en el ítem 1 recién empieza realmente. Esto estaría dentro de lo que es el protocolo de administración, y en el protocolo de administración hay como un resumen en la parte superior que indica el procedimiento de la prueba. ¿Dónde empezar, por ejemplo? ¿Verdad? Con una edad de 6, 7 años se empieza con el ítem 1. Si el niño tiene entre 8 y 11 años, ya empieza con el ítem 5. Si tiene 12 años en adelante, ya empieza con el ítem 8. Entonces, eso, por ejemplo, se tiene en cuenta para iniciar, no es que todos inician con el 1. Después, ¿qué hacer en caso de que falle en los primeros? Bueno, ¿qué hacer? Después acá, la manito indica cuándo terminar. Dice, después de 3 fallas consecutivas, ¿verdad? Que hace mal, hasta ahí llega el test. Y por último, donde está el lapicito, es cómo se corrige el test. Entonces ya está acá también, a la derecha, tenemos la parte de corrección. Entonces esto sería, por ejemplo, en qué se parece el 3 y el 4, el rojo y el verde, caballo, vaca, la uva y la manzana, etc. La siguiente prueba se llama matrices, y les va a hacer recordar un poquitito al test de matrices progresivas del Raven, porque es como que tiene la misma lógica, ¿sí? Dentro del cuadernillo están los dibujos, y nosotros lo que hacemos es mostrarle el dibujo y le pedimos que el niño busque entre las opciones que está abajo la figura que falta, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, están 2 figuras iguales, acá tenemos un círculo, acá falta 1, y el niño tiene que ver entre las posibles y decir cuál falta, puede señalar o decir el 3, ¿sí? La siguiente prueba se llama dígitos, la prueba 4. Y la prueba de dígitos tiene 3 partes otra vez, ¿verdad? La prueba de dígitos es una prueba de memoria auditiva inmediata. Entonces, un primer tipo de ejercicio se llama orden directo, en que nosotros le vamos diciendo los números y el niño tiene que repetir igual.
y va aumentando en dificultad. Le decimos, por ejemplo, bueno, te voy a decir unos números y vas a repetir igual, ¿sí? Decí 2, 9. El niño repite 2, 9. Ahora decí 5, 4. 5, 4. Ahora decí 3, 9, 6. Y así va aumentando en dificultad, como les dije. Y acá lo único que ustedes tienen que redondear en círculo es, si dice bien, rodean el 1 y si dice mal, el 0. Porque esta prueba termina cuando, como en cada ítem hay 2 opciones, si en las 2 opciones falla, hasta ahí llega el test. ¿Sí? Bueno, aparte de estos dígitos en orden directo, hay otro que es en orden inverso, que a continuación se administra, y es pedirle que repita los números, pero al revés. Por ejemplo, en vez de decir 2, 9, tiene que decir 9, 2. Y después hay otra parte del test de dígitos que se llama orden creciente, y es que le damos también los números y tiene que repetir, pero en orden de menor a mayor. Por ejemplo, si es 3, 9, 6, tendría que decir 3, 6, 9. Entonces son los 3 tipos de ejercicios de dígitos. En la prueba siguiente, el test se llama claves. Y para eso sí necesitamos tener la fotocopia de esta hoja, porque le vamos a entregar un lápiz, y la tarea consiste en ir poniendo dentro, en este caso, dentro de cada dibujo, el símbolo que le corresponde, así como está en la muestra. Y en este caso sería debajo de cada número ir poniendo el símbolo de acuerdo al número. Tenemos 2 hojas porque este se usa para niños más pequeños, de 6 a 7 años, y este se usa para 8 años en adelante. Este tiene tiempo límite. Desde primero le ensayamos, le hacemos ensayar hasta esta raya, luego ya empieza y es 2 minutos de tiempo límite hasta donde llegue. Para las pruebas que tienen límite de tiempo, nosotros tenemos que ensayar, practicar y utilizar el cronómetro. Porque el cronómetro tiene que ser exacto para las pruebas con tiempo. Es cuando le decimos vas a empezar ya, ahí tenemos que apretar el cronómetro y a los 2 minutos exacto le decimos muy bien, hasta aquí. O sea, no es segundos antes ni segundos después. No es que empieza y ahí estamos buscando el cronómetro. Ya tenemos que tener todo preparado y al decir ya, apretamos. ¿Sí? Porque es muy importante dentro de las normativas de administrar según criterios, se considera falla del examinador si no sigue esas consignas. Entonces acá está lo mismo, solamente que en un tamaño mayor, para que puedan ver, ¿verdad? Cómo acá nosotros le mostramos, acá ensaya y acá empieza. La prueba 6 es una prueba de vocabulario, es una prueba verbal en la que le decimos simplemente que le vamos a ir diciendo unas palabras que tiene que decir lo que significa. En las pruebas verbales, lo que nos toca hacer, así como en la prueba de semejanzas también, es escribir en la hoja de respuesta lo que nos dice el niño. Por ejemplo, en la prueba, en el ítem 1 le decimos, ¿qué es una flor?
Nos dice, bueno, una planta. Escribimos acá exactamente lo que nos dice, que el sol, que el cubo, que espera, etc. En esta prueba de vocabulario también se inicia con los ítems de acuerdo a la edad. Acá nos dice en qué ítem empezar de acuerdo a la edad. Acá, cuándo retroceder en caso de que diga mal. Acá, cuándo terminar. Y acá, cómo corregir. Claro que los criterios de corrección están en el manual, que después, cuando se haga la corrección, vamos a ir analizando uno. La prueba 7 se llama balanzas. Este también es dentro de un tiempo límite. Acá le indicamos de que esta es una balanza y que para que la balanza esté equilibrada tenemos que buscar el peso que le falta, siempre. Y el niño se va a guiar por la lógica. Dentro de estas respuestas nos tiene que indicar cuál tiene que ir aquí. Entonces nos puede señalar o nos puede decir el número de la respuesta correcta. Esta es una prueba de inteligencia lógica y tiene que ver más con la inteligencia aplicada a las matemáticas, digamos. Acá nada más para poder observar de que estas pruebas que estuvimos viendo ahora, dígitos, claves, vocabulario, balanza, después estas otras, son pruebas principales, que significa que son pruebas que sí o sí se tienen que pasar. Y la de información, por ejemplo, es una prueba opcional. Este es puzzle, la prueba de puzzle que vendría a ser de inteligencia práctica, también visual, espacial y una comprensión práctica y comprensión lógica. Aquí consiste en una metodología de rompecabezas. Solamente que le decimos que esto es como el dibujo es como un rompecabezas en que siempre partimos el dibujo en tres partes. Este y este. Acá está la raya divisoria. Y que en el orden en que está, tenemos que buscar cuáles son esas partes. Entonces, este de acá sería este, el de acá sería este, y el de acá sería este. O sea, no puede decir, por ejemplo, que es este y este, porque visualmente sería lo mismo, pero nosotros le dimos la indicación que tienen que ser tres pedazos. Por lo tanto, este no puede ser, ¿sí? Bueno, esta es una prueba que se llama Span de dibujos. Y acá lo que vamos a evaluar es la memoria visual, porque en un tiempo límite le mostramos unos segundos hasta, no, la primera parte 3 segundos, la otra parte 5 segundos nomás, le mostramos los dibujos que están en el cuadernillo, luego damos vuelta a la hoja y nos tiene que decir lo que vio, pero también en el orden en que vio. O sea, tiene que ser primero la manzana y después la flor. Acá vemos lo mismo, pero más grande. Y la prueba 10, esta es la última prueba que administramos. ¿Verdad? Son 10 pruebas que de por sí ya son largas. Entonces son 10 pruebas que administramos en forma obligatoria.
Tenemos una hoja de respuesta donde aplicamos, porque son varias hojas, no es esta sola, son varias. Esta en realidad es la primera hoja donde está el ensayo nomás. Después realmente empieza. Y también hay dos clases, porque esta primera es para niños pequeños de 6 y 7 años y tiene un solo estímulo. Y esta de 8 años en adelante, que hay dos estímulos iniciales. Esta es una prueba de atención y de ritmo de trabajo, o sea, de velocidad, en la que en un tiempo límite, lo único que tiene que hacer el niño es fijarse si está el estímulo dentro de las opciones, como en este caso, tacha el dibujo. En este caso, no está entre los estímulos, no es el mismo, tiene que ser igual, entonces se tacha el no, que significa que no hay. Después nosotros le demostramos esto, le explicamos incluso si no entendió, luego hace estos tres ejercicios de ejemplo y una vez que hizo, digamos, la demostración y los ejemplos, ahí recién se da vuelta la hoja y de vuelta con cronómetro se mide 2 minutos exactos y ahí termina. Y ahí terminaría también el test. Bueno, después simplemente para que sepamos, pero eso no vamos a usar, nosotros no vamos a utilizar las opcionales, después si ustedes en algún momento quieren administrar, administran. Esta prueba de información que sería hacerle preguntas para saber conocimientos generales. Esta letras y números, que sería un poco la combinación de letras y números, el equivalente a retención auditiva. Esta prueba que se llama cancelación, también con tiempo límite, que de la misma manera nos mide la memoria visual especialmente. Después, la prueba 14 es una prueba de comprensión verbal, también a través de preguntas. El niño va respondiendo como a él le parece, pero realmente es de comprensión, ¿verdad? Y está la prueba 15 opcional, que es una prueba de aritmética, que empieza con ejercicios gráficos sencillitos y después continúa ya con problemas, ¿verdad? Le planteamos los problemas y el niño en un tiempo límite tiene que ir respondiendo. Voy a checar un poquito para... Ahí. Bueno, esto ya hasta aquí nomás más o menos vamos a ir dando porque una segunda parte sería ya la puntuación, ¿verdad? Una vez que administramos todo, se pasa a la fase de corrección. Y se llaman puntuaciones compuestas cuando esos índices, que son 5 en total más el CI total, se obtiene de las puntuaciones de cada una de las pruebas que evaluamos y que están dentro de estos índices. Bueno, esto ya no les mostraría otro porque ahora porque va a ser la segunda parte cuando hagamos la corrección. De lo contrario, vamos a confundirnos más mucho. Acá es solo mostrarles que en el área de comprensión verbal evaluamos dos pruebas. La prueba de semejanzas y la de vocabulario está dentro de comprensión verbal. Y también estas dos opcionales.
En la prueba visoespacial hay 2 pruebas también que administramos, que es la de cubo y la de puzzles. En la prueba de razonamiento fluido administramos también la prueba de matrices y balanzas. Y hay una opcional ahí. En la prueba de memoria de trabajo evaluamos con dígitos y con span de dibujos. Estas 2 pruebas. Y en la prueba de velocidad de procesamiento también 2 pruebas, que es la de claves y búsqueda de símbolos. Entonces esa es la escala y qué pruebas contiene cada una. ¿Sí? Bueno, acá es un poco para la parte clínica, para qué aplicamos este test. Por supuesto, para tener mayor conocimiento del funcionamiento cognitivo, para identificar si hay capacidad intelectual alta o si hay una discapacidad también, para tomar decisiones sobre el tratamiento, sobre la intervención escolar, sobre las recomendaciones que hay que hacer a nivel escolar. Es también con fines de investigación y como test neuropsicológico. Se considera dentro de los test un test neuropsicológico porque nos está midiendo funciones superiores. También adecuamos el test a diferentes necesidades del niño, necesidades especiales. Por ejemplo, chicos que pueden tener problemas motrices, entonces aplicamos solamente las pruebas verbales, tenemos resultados parciales nada más. O niños que tienen discapacidad visual, le tomamos las auditivas o viceversa, ¿verdad? Si tiene problema auditivo, le tomamos las visuales. Bueno, y esto también, para conocer un poco los tipos de escalas que hay. Wechsler, las escalas Wechsler son escalas que abarcan diferentes edades. Así como nosotros vemos solamente la área, es el test de WIS 5, hay otro test que se llama WIPSI. El WIPSI 4, que en este momento llega al 4, todavía no hay 5, pero en la revisión está hasta el 4, es para niños más pequeños. O sea que el WIPSI se puede tomar a partir de los 2 años hasta los 6. Y luego del WIS también está el WISE, se llama. En este momento la actualización está hasta el 4, WISE 4, que se administra a partir de los 17 años, hasta los 75 años. Entonces tenemos una amplia variedad de edades para la administración del test. El WISE generalmente se administra en pacientes que se necesite conocer si es joven, si es universitario, es en relación a su rendimiento académico, pero es en adultos, sobre todo en adultos mayores, sirve para detectar si hay Alzheimer, si hay una demencia senil, o también Parkinson, que tiene concomitancias neurológicas. Para esos casos es muy útil el diagnóstico. Y en niños pequeñitos, bueno, para hacerle un seguimiento de su proceso cognitivo, especialmente si el desarrollo evolutivo se encuentra con algún déficit, ¿verdad? Entonces se va siguiendo y se la administra periódicamente para ver sus progresos, que en un principio puede ser cada 6 meses, después puede ser al año. Bien, ¿por qué nosotros damos WIS
5 y no damos el WIPSI, no vamos a ver el WISE, porque tenemos que decidir cuál, ¿verdad? Tenemos un tiempo nada más para aprender el test, por lo tanto, si yo les explico las tres escalas del Wechsler, probablemente no manejen ninguna. Entonces, por lo menos manejar uno bien. ¿Y por qué el WIS5? Porque son las edades que más se utilizan. Como es el rango de edad escolar, son las edades en que se presentan generalmente las dificultades de aprendizaje, rendimiento académico bajo o alto. Entonces, cuanto más se usa. Pero también tenemos que considerar que Wechsler tiene un mismo sistema de administración y corrección en sus escalas. O sea que si uno conoce la escala del WIS5, es el mismo procedimiento para administrar el WIPSI o el WISE y el mismo procedimiento para corregir. Lo que cambian, por supuesto, son todos los ejercicios porque está adecuado a las edades, a los niveles, ¿verdad? Pero después ustedes con algún taller, algún curso, capacitación que hagan posteriormente al terminar la universidad, pueden conocer si tienen interés. Bueno, eso ya vimos en caso de niños especiales. Y después ya están las normas generales de administración. Bueno, hasta ahí lo que hoy quisiera darles el panorama general. Para tener así un pantallazo de lo que va a ser el WIS, ¿verdad? Como ven, es extenso. Es extenso. Generalmente se tarda 1 hora 15 más o menos para administrar todas las 10 pruebas. Puede ser más si el niño es lento, por ejemplo, puede durar 1 hora y media incluso. A veces en niños pequeños, 6, 7 años, puede requerir 2 sesiones. Por ejemplo, si el niño se cansa o no quiere seguir, o notamos que ya no presta interés o atención, se puede tomar en una sesión 5 pruebas y en otra sesión otras 5, siempre y cuando no pase de una semana entre una sesión y otra, ¿sí? Bien, ahora sí les escucho a ustedes. ¿Les parece interesante? ¿Qué opinión? ¿Qué? Carlito dice a ponerse las pilas, dice con este tema. Sí. Y bien, yo le voy a nombrar luego a Carlos ayudante de cátedra, porque este es un test que va a necesitar práctica. Porque una cosa es entender y al demostrar, bueno, parece sencillo, y otra cosa es aplicar bien y corregir bien, ¿verdad? Y para eso nos queda otro camino que practicar. Y para la práctica se van a tener que reunir, por ejemplo, reunirse entre 2, 3, practicar entre ustedes. Después recién también reunirse, practicar con alguien, o sea, traerlo. O sea, podemos autosumarnos para el primero. Para practicar, sí, entre nosotros. Eso es para aprender. Sí. Y después, ya para administrar, una vez que practicamos, administrar, sí, ya tienen una gama de edades entre 6 y 16 años para poder administrar. Yo tengo 2 hijos, así es que mis 2 conejillos de India, como dice Carlos, ya tengo. Bien.
El año pasado hicimos un ensayo que salió bastante interesante, que fue grabar. Por ejemplo, grupos se unieron en una casa, grupos de 3 o de 4, en que se iban turnando la administración y grabaron. Y después esa grabación presentamos durante la videoconferencia para que todos vean. Y yo creo que fue muy útil, ¿verdad, Carlos? Este Sí, año, profe, sirvió muchísimo. sí, este año podríamos repetir esa experiencia y, y a lo mejor también es ver la disponibilidad de tiempo de Carlos, como él ya conoce el test y forman grupos, él les puede estar supervisando, por ejemplo. Y después traemos a la clase y ahí hacemos la supervisión general. Bueno, entonces terminamos nuestra clase por hoy. Yo les dejo, no sé si ya estuvieron escribiendo al WhatsApp, pero les dejo que ahí pongan su disponibilidad, ¿verdad? Ya está, profe. Ya Sí, ya está. está, profe. Perfecto. Entonces ahí ya les voy a avisar nomás. Es cuestión de que elijas vos, pero para mí que la mayoría ya eligió. Y sí, por mayoría vamos a elegir. Sí. Ahí vamos a tomar la decisión. Y nos encontramos entonces la próxima semana. Muchísimas gracias, profe. Buenas Dale, noches. profe. Profe, muchas Listo. gracias. Pusieron asistencia, ¿verdad? Ahora empezamos, profe. Bueno, listo. Chao, Hasta chao. luego, profe. Chao, profe. Chao, chao. Listo. Gracias, Carlos.